Gloria al Señor, bienvenidos una vez más, Silas Israel Martínez, y esto es Biblia desde cero, el lugar que usted necesita. Amén. Estamos ahora en lección número 4, iniciamos el estudio en el Evangelio según San Juan, y es para mí un honor enorme compartir con ustedes poco de lo tanto que Dios me da. Así como usted lo hace, usted comparte con otros, ¿verdad? Porque la palabra es enorme y tiempo hace falta, como dijo alguien en la palabra, ¿verdad? Si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, no alcanzarían todos los libros del mundo. Una analogía muy hermosa. Bien, iniciamos en San Juan, hemos hablado y seguiremos hablando de la divinidad, la encarnación, la preexistencia de Cristo Jesús. Una de las cosas es que algunos me preguntan, ¿verdad? Porque siempre tengo quienes, de todo tipo de perspectivas, ¿verdad? De todo tipo de línea teológica. Alguien me dijo, hermano, pero yo quiero que usted me muestre que en el Antiguo Testamento habla de Jesús. Yo creo que algunas de ustedes se perdieron. Yo les recomiendo, si puede ver todas las lecciones, desde la introducción, que se considera como la lección 1, y luego a la divinidad, lección 2, ¿verdad? Y luego a la preexistencia, divinidad y la encarnación del Señor. Es muy importante, esa fue la lección 3. En la lección 4 voy a tratar de responder educadamente y bíblicamente en relación a esa pregunta. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se encuentra la promesa de Jesús? Yo no quiero ir al mensaje que usted escucha todo el tiempo, ¿verdad? Usualmente cuando usted pregunta acerca de esto, vienen los mismos diálogos, la misma apología, los mismos libros, los mismos capítulos y una tabla ahí con mira en el antiguo aquí, en el nuevo aquí. No, yo quiero ir un poco más severamente al punto para corresponder a esas preguntas de una manera tácita y contundente. Sí, así es, mis hermanos amados. Muchos no entienden, ¿verdad? Todavía les parece oculto el mensaje de Jesucristo, porque no se han dado la oportunidad de salir del concepto de la ley. Cuando Jesucristo resucitó, dice que la piedra fue removida del sepulcro. Eso es un símbolo muy hermoso acerca de la ley que cubría la oportunidad de Jesús y su resurrección. Fue removida la piedra para que la resurrección sentara de una vez por todas el poderío absoluto de nuestro Señor y la viva luz del Evangelio a toda criatura. Bien, primero debemos de establecer, hermanos, de que la palabra de Dios es la misma desde el principio y seguirá siendo la misma. No se confunda usted, ¿verdad? Y digo esto con mucho amor, con mucha consideración, con todo el tacto posible, porque no quiero herir el sentimiento de nadie, especialmente de aquellos que siendo cristianos recientemente han escuchado ideas judaicas y le gusta, ¿verdad?, lo nuevo, y ve ahí a gente con una kipa en la cabeza, cuando oran se ponen un tefilín. Yo tengo el mío, pero porque lo heredé de mis antepasados, por eso, no por otra cosa. No hay que confundir lo que son las escrituras judías y la palabra de Dios. Han habido muchas traducciones y cuando usted estudia la palabra siempre es bueno que tenga en mente todas estas publicaciones y traducciones que han venido por los tiempos. Cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando yo predico, enseño, imparto la doctrina de Jesucristo y su palabra, para estudiar partes, secciones del Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, ellos le llaman Tanaj, ¿verdad? Tanaj, ellos tienen la Torah, los primeros 5 y después los 5 libros. En realidad, la original Torah son solo 4, porque Moisés solo escribió 4 libros, ¿ok?
el quinto libro que aducen a Moisés, el Deuteronomio, no fue escrito por Moisés. Ese libro fue escrito en el tiempo del rey Josías como un sumario de los 4 primeros libros. Por eso es que usted ve, si usted observa, hay que ser observador, ¿verdad? La palabra hay que leerla. Si usted observa, ese libro está escrito en tercera persona, ¿okay? Alguien diciendo algo de otro y así sucesivamente. Y dice, entonces Moisés recibió y dijo, ¿verdad? Y hay una tercera persona involucrada ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Es un accidente gramatical que demuestra que no fue Moisés el que lo escribió. Sin embargo, sí fue escrito en el tiempo del rey Josías y es la base autoritaria del judaísmo ortodoxo. En Deuteronomio usted puede encontrar algunas secciones con liturgia, ceremonia y tradición que no están en otros de los primeros 4, ¿verdad? Obviamente porque no vienen del Señor. Ahí se estableció el judaísmo ortodoxo y Josías hizo jurar al pueblo, hermanos, una situación bastante trágica, ¿verdad? Hizo jurar al pueblo que obedecerían. Léalo cuando quiera usted, está en Segunda Reyes, capítulo 23, por ahí, y se titula esa sección, dice, el libro de la ley que fue hallado, ¿verdad? Y en realidad fue un ardid muy, muy fuerte, muy serio, que dejó una devastación completa y apartó al pueblo de la doctrina original. La palabra viene desde Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham empezó a recibir su comunicación con el Eterno, con Yahweh, con el Señor, y ahí fue bajando, descendiendo, y llegó hasta Moisés. Y lo que sucedió en el tiempo de Josías fue que se introdujo la liturgia judaica, la ceremonia, el tradicionalismo, el legalismo. Y ahí se apartó, ¿verdad? La línea de la palabra siempre ha permanecido. Se apartó y de ahí empezaron a surgir otros escritos, aparte de la palabra, aparte de los profetas, ¿verdad? Aparte del Antiguo Testamento, el Tanaj. Entre esos libros podemos mencionar el Talmud, es un 176 volúmenes, un universo de ideas, de presentaciones, de inducciones en la palabra. Por ejemplo, para una idea cómo este tipo de escritos confundió al pueblo judío y se originó el judaísmo ortodoxo, fue, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 6, ¿verdad? En Deuteronomio 6, fíjese que le voy a leer. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que usted tiene que usar un tefilín para orar. Ahorita le explico qué es el tefilín, ¿ok? Ahorita le explico. Deuteronomio capítulo 6, mira. Si usted lee en el verso 4 del capítulo 6, dice así: Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Así comienza. Esta sección es la que es muy importante porque es lo que inicia y da vida al gran credo judío, ¿verdad? El Shema. El Shema es una oración que el judío quiere decir a cada día y lo último que quiere escuchar antes de expirar, ¿verdad? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amén. Eso es profundo, ¿verdad? Es la unidad de Dios. Amén. Wow. Bien, entonces fíjese usted, si usted avanza ahí en Deuteronomio 6, cuando llega al el verso 8, oiga usted lo que dice, y atarás como una señal, atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, hablando de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice entonces, la atarás a tu mano como una señal y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Las que en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque cuando refiere a las postes de tu casa y en tus puertas, ellos entre todo tienen una cajita que amarran ahí, ¿verdad? Ahí a la puerta de la casa y quiere decir que muy bonito. Ahora, en el verso 8, cuando dice, y atarás como una señal en tu mano, allí el lenguaje escrito, hermanos, el lenguaje escrito en ese párrafo, era en realidad simbólico, ¿verdad? Figurativo.
cuando usted se ata a algo, por ejemplo, antes cuando usaban mucho armas, espadas y cosas, usted solo ve en las películas, ¿verdad? No se engañe por Hollywood, ¿verdad? Solo agarran espada, pero no, en realidad tenían otro objeto de cuero o algo así para atarla, para que no se le soltara, ¿verdad? Y a un herido, tal vez sin fuerza, esa espada permanecía en su mano. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, la atarás tu palabra, ¿verdad? Así como un arma en tu mano. Cuando te sientas desfallecer, no caerás porque esa espada seguirá en tu mano. Y lo hicieron en realidad físico, ¿verdad? Y de ahí la enseñanza del tefilín. El tefilín es un artefacto, son dos artefactos en realidad que usan para orar. En otra oportunidad yo se los voy a mostrar, o si me permite un momentito, permítanme, vamos a pausar esto y ahorita regreso, ¿ok? Bien, entonces el tefilín es, esto lo heredé de mis padres, de mi familia, ¿verdad? Hay secretos en familia que a veces ni algunos de la familia lo saben. Y esto es, yo lo heredé. Tefilín, esta bolsita no es para un tefilín, aquí dice talit, que es otro elemento del vestuario en el mundo ortodoxo. Qué bonito, mire usted, qué lindo, ¿verdad? Yo lo aprecio y lo valoro tanto. Tiene una historia muy grande, tefilín. Entonces ahí dice talit. Talit quiere decir pequeño, ¿verdad? Pequeño. Eso es una parte del vestuario judío. Ahora aquí adentro tengo yo algunas cosas guardadas que este tefilín tiene aproximadamente unos 350 años de edad, hermanos. A mí me lo heredó mis antepasados. Yo lo guardo con todo respeto. Aquí, mire, también tengo una kipa. Una kipa es esto, ¿verdad? Usted lo ha visto que se lo ponen, ¿verdad? Una kipa es, ahí se lo pone en la cabeza, ¿verdad? Sí, ahí. Y ya para cubrirse, para ver. Este es el tefilín. Tome ventaja de esta oportunidad porque esto no todo el tiempo se puede apreciar. El tefilín consta de dos cajitas, digámoslo de esa manera. Esto es con todo respeto, hermanos, y por asuntos de educación cristiana, ¿ok? El tefilín se usa para orar. Cuando el judío ora, se lo viste. Hay una forma muy especial. Otro día lo explico porque va a llevar unas 20 minutos, una media hora de explicarle cómo se usa, cómo se amarra, ¿verdad? Entonces, este es el resultado de la forma en que el judío ortodoxo interpreta Deuteronomio 6 y la atarás, ¿verdad? Entonces se ata en su brazo 7 vueltas por los 7 espíritus del Señor, ¿verdad? Y al final se enrollan los dedos de modo que usted deja figurado. Eso es todo un aprendizaje, ¿verdad? Un niño a los 13 años ya lo sabe hacer. A mí me lo enseñó Rabino Mechelman en Argentina. Entonces, vea usted, se hace de tal manera que queda una yod dibujada en la mano. Yo lo voy a hacer un día hoy, un yod y una, para formar la palabra de el Todopoderoso, ¿verdad? El Shaddai tiene un Shin, Yod, Dalet. Bien interesante, vamos a ver. Son dos, este es el que va en el brazo y esta cajita adentro tiene muy especialmente elaborado un pedacito ahí de pergamino, ¿verdad? Con ciertas lecturas. Entonces esto queda en el brazo así, amarrado. Un día yo le voy a enseñar, lo vamos a guardar. Y esto es por asuntos de educación cristiana. Luego, esto es hermoso, hermanos, se respeta, ¿verdad? Y luego está el que va en la cabeza y es en la frente, y es lo que decía ahí, ¿verdad? Los pondrás entre tus frontales. Pero déjeme decirle qué es lo que quería decir en la palabra, ¿verdad? Lo que eso quería decir es porque en ese entonces no existía la palabra cerebro. ¿Ya me explico? En hebreo no existía la palabra cerebro. Entonces cuando Dios tenía la idea
la percepción de que aquí están los pensamientos, ¿verdad? De ahí sale, ellos lo percibían como ahora lo sentimos, porque usted cuando está pensando, mucho no le duele el pie ni las uñas, ¿verdad? Le duele la cabeza, porque ahí está el cerebro. Y desde el principio se usaron esos principios naturales de lógica deducción para pues, que ahí está el cerebro. Entonces lo pusiste entre tus frontales, allí en tu cerebro, para que siempre las recuerdes. Usted no la lleva amarrada, ¿verdad? No, usted la lleva en su mente y en su corazón. Amén. Entonces, ellos mal interpretaron. Y hoy en día hay mucha gente por ignorancia en nuestros medios cristianos, latinos, ¿verdad? Que siguen el judaísmo, ¿verdad? Siguen el judaísmo. Solamente hacen ceremonia y hacen ciertos rituales que en realidad nada tiene que ver con la palabra hoy en día. Ni con la antigua. En la antigüedad la palabra pura no incluía eso. Ya eso del Talmud, del Tefilín, eso es lo que les acabo de mostrar, ya fue agregado después del Deuteronomio, del Devarim. Fíjese que aún en la palabra que usaron para llamar al libro, el rollo del Devarim, el Dabar es palabra, fue un poco, ¿qué diría yo? Presuntuoso, ¿verdad? Como diciendo, esta es la palabra. Los primeros 4 no. Y ahí nació el judaísmo ortodoxo. Cuando en el tiempo de Josías se apartó la escritura, comenzaron a producir mucho, ¿verdad? Está el Talmud, que le decía son 176 volúmenes. De esos tienen el Talmud Yerushalmi de Jerusalén y el Talmud, el Babli Talmud, el Talmud de Babilonia. El Yerushalmi en sí, a mí me gusta más el Talmud babilonio. Es muy interesante, hermano. Yo no sé si eso está en español. Sí, tiene que estar en español, ¿verdad? Pero yo tengo la oportunidad y la asociación de poderlo leer en su idioma original, en hebreo, ¿verdad? Y el Talmud, hermanos, encierra todas las diferentes políticas y cláusulas que hacen que el judío siga ese tipo de ceremonia, liturgia y tradición. Por ejemplo, lo del tefilín, ¿verdad? El tefilín, ahí en Deuteronomio se lo escribieron y lo ponían todos, pero luego ya después se elaboraron mal, ¿verdad? Y libros enteros de cómo hacerlo y todo lo demás, todo. Y luego está también el Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia es muy rico. A mí me gusta más porque el Talmud de Babilonia, hermanos, fue escrito en el tiempo del exilio y fue influenciado por las letras babilonias. En el entonces Babilonia era como que digamos la cultura, como los griegos de después, ¿verdad? Los babilonios eran los geeks, decimos ahora, los genios de la informática hoy, así se conocía a los babilonios. Y fue bueno porque enriqueció el Talmud. Luego vinieron otros, ¿verdad? El Targum, por ejemplo. El Targum tenemos también que fue la traducción del Tanaj al arameo, ¿ok? Tenemos principalmente 2 Targums, ¿verdad? Uno por Onkelos. Onkelos, un ciudadano romano convertido al judaísmo, Onkelos. Él pues tradujo, ¿verdad? Lo que es el Targum de Onkelos. Sin embargo, siendo ciudadano romano, él no era judío, no era el primer idioma el hebreo, ¿verdad? Perdón. Entonces su primer idioma no era el hebreo, ni arameo, perdón, en ese caso, sino era el romano, ¿verdad? Que ahora es el italiano, ¿verdad? Bien. Luego tenemos el Targum de Jonathan ben Uziel. Mire, ese Targum es el más excelente que yo conozco. Tiene traducciones que hoy vamos a abordar ciertas de ellas. Y vamos a entrar en materia, quería hacer esta introducción. Entonces, están equivocados mucho, ¿verdad? Si piensan que el Talmud, el Targum, todas esas cosas que han aparecido después, el Chumash, aquello se cartel.
Ahí hay un universo de lecturas. Son hermosas, hermanos, y nos enseñan, nos abren más el entendimiento para aprender la palabra. Sin embargo, tomen en cuenta que hay también que se escondía la tradición y la liturgia judaica ortodoxa, y mucho cuidado, ¿ok? Si ustedes de quienes se están apartando de la fe y han comenzado a ejercer liturgia o ceremonia, ¿verdad? Ya le dieron hasta ganas de ponerse una kipa. Yo lo he hecho, hermano. A mí me mandaron una vez un mensaje bien feo, ¿verdad? Por una foto que tengo ahí en Facebook, ni es mía, no, yo la subí. Pero estoy en una kipa, ¿sabe por qué? Me invitaron, hermanos, a una reunión y yo fui ahí a enseñar la palabra pura, ¿ok? La palabra pura. Yo tengo una buena relación con todos, hermanos, católicos, judíos, judaizantes. Yo tengo buena relación con todos ellos, y en esa buena relación tengo la oportunidad de presentarle la luz cuando se da el momento. Entonces, sí, no, si usted comienza a vivir en esa manera, no, aléjese, usted está en lo incorrecto, ¿ok? Esas cosas son solamente ceremonia y tradición. La palabra es pura, es libertad, es gracia en Cristo Jesús, porque ya nosotros somos cartas vivientes, templo, aquí está el templo, amén. Ya necesitamos uno en Jerusalén para restaurar el sacrificio, ¿verdad? No necesitamos eso. Pero en fin, cuando yo comparo la palabra y trato de escudriñar la escritura en relación a Jesucristo, yo siempre tomo en cuenta 3 fuentes principales para compararlas. Estas son la Sociedad de Publicaciones Judías del 1919. Ellos tienen una traducción del Tanaj, del Antiguo Testamento. Siempre digo Tanaj, estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces, Tanaj es un acróstico, ¿verdad? T quiere decir Torah, N quiere decir Neviim, y el último, la K, ¿verdad? Es que estoy entre hebreo y inglés y español, perdón. Entonces, T es por Torah, N por Neviim y K por Ketubim. La Torah, los profetas y los escritos, ¿verdad? Los escritos son los salmos, Job, los cantares, y los profetas y la Torah, los primeros 4 libros. Entonces, el Tanaj, ¿verdad? Fue traducido, muy, me gusta esa edición, por la Sociedad de Publicaciones Judías de 1919. Muy buena. El segundo que tome en cuenta es el Targum de Onkelos, el romano que le acaba de decir, excelente, ¿verdad? Con ciertas influencias fuera del mundo hebreo, y sin embargo presenta muy buena luz, ¿verdad? Muy buen material y argumento. Sin embargo, el Targum palestino, ¿verdad? Ese fue tomado de fragmentos encontrados en Jerusalén, que fue escrito por Jonathan Ben Uziel. Es el mejor, hermano. Ese varón no escondió ninguna parte de la escritura, ninguno de los versos le escondió ni una palabra. ¿Y por qué llego a este momento? Usted lo va a entender en un momento, en un instante. Hemos hablado de la preexistencia, la divinidad de Jesucristo. Me decían entonces, ¿dónde en el Antiguo Testamento puedo encontrar a Jesús? Ah, qué fácil. Vamos a comenzar con un salmo que todos conocen y siempre ha creado mucha controversia, ¿verdad? Por eso lo elegí, y porque es algo especial. Nos va a presentar una oportunidad increíble de conocerlo. Bien, Salmos 110:1. Ahí la palabra de Dios habla acerca de Jesucristo de una manera hermosa que usted va a entender en un momento. Ese salmo tiene solamente unos pocos versos, ¿ok? Unos pocos versos. Sin embargo, la enseñanza que nos deja y la forma en que refleja a Jesucristo es hermosa. Le dijo, dice el Señor a mi Señor, ¿verdad? Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo de David, 110:1. Y a muchos de ustedes ahorita ya se despertaron, ¿verdad? Porque, miren, se ha hablado tanto de este salmo y lamentablemente no se ha llegado, al menos la gente que he oído, mis colegas teólogos, estudiantes de la Escritura, no han llegado al punto que satisface la pregunta, ¿verdad? Pareciera un vicio de dicción. El Señor dijo a mi Señor,
pero eso solamente es como se traduce. Fíjese que el Talmud de Onkelos lo traduce así, precisamente así. No el Señor, ¿verdad? Él dice, Yahweh dijo a mi Señor, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero poner énfasis en la forma en que Jonathan Ben Uziel, en el Targum de Jerusalén palestino, él lo hace de la siguiente manera. Y oiga usted cómo está en el original, ¿ok? Déjeme decirle, aquí va usted a recibir una alerta, ¿verdad? Una alerta. No todas las traducciones tienen cosas buenas, ¿verdad? Cuando se tradujeron las escrituras, hermanos, hubo siempre allí errores, ¿verdad? Errores que no precisamente eran inocentes. Al judío ortodoxo nunca le ha interesado que usted sepa que Jesucristo es Dios, que Él es el Mesías. A Él no le gusta cuando en la Escritura, oiga bien, en la Escritura menciona a Jesucristo. ¿Y sabe que lo han hecho? Han removido secciones de la palabra que lamentablemente nos llegaron así al español. Sin embargo, esta es una gran oportunidad, ponga mucha atención porque no se lo va a repetir. Le dice el Señor a mi Señor, siéntate, ¿verdad?, a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Talmud de Jerusalén, Jonathan Ben Uziel, oiga, pero ponga mucha atención, hermano. Fíjese que es diferente, muy diferente. Y usted va a entender por qué quiero sacar Salmo 111. Muchos hablan, sí, habla de David, ¿verdad? Habla del reino eterno del Mesías, sí, pero porque expliquémoslo bien, qué fue lo que pasó ahí. Ok, lo voy a leer directamente del Talmud de Jonathan Ben Uziel. Claro, ahí en arameo es otra cosa, en hebreo, ¿verdad? Neum Yahweh Adonai Yeshav Ashit. Pero no quiero llegar ahí porque usted no va a entender y no lo va a edificar. Se va a leer en español traducido directamente del Targum con Jonathan Ben Uziel. Oiga, dice, y dijo Yahweh a su palabra. ¿Oyó? ¿Cómo dice la traducción? El Señor dice el Señor a mí, Señor. Yahweh Adonai es la palabra que usa para mí, Señor. No dice así en el original texto, dice, le dijo, dice, Yahweh, dice, oiga bien, Yahweh dijo a su palabra. Reposa, permanece, descansa, siéntate hasta que hayas rendido a tus enemigos a tus pies. ¿Qué le recuerda esto a usted? Mire, cuando Juan usa el término en el principio era la palabra, esto no es algo que nació en él, que fue el primer precursor en usar el término palabra para referirse a Jesús en su preexistencia, divinidad y encarnación. No, la palabra de Dios, el Tanaj, ¿ok? Originalmente el texto menciona muchas innumerables veces similares a esta, que yo no tenemos el tiempo para ver cada una de ellas, pero doy esta que es una de las más notables que ustedes más conocen, por eso traje esto. Ahí está la profecía de Jesucristo, alusión a Jesús. ¿Qué hicieron los judíos ortodoxos? Aquellos que manipularon la escritura antes de que saliera de Israel. Escondieron todo indicio, toda prueba que pusiera en peligro su judaísmo ortodoxo y su necedad, incredulidad, rebeldía de recibir a Jesús, nuestro Redentor. Salmo 110:1, traducido: el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. En el original texto,
El Targum de Jonathan Ben Uziel dice: Yahweh dijo a su palabra, siéntate a mi diestra. En ese preciso párrafo de escritura están las más contundentes menciones de Jesucristo en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Siéntate, reposa, hasta que llegue el momento de la resurrección, donde te levantarás con gloria y poder y vencerás al enemigo antiguo, a Satanás y a sus huestes, a través de la resurrección. Eso, el profeta, el salmista, en esa palabra, hermanos, está hablando de Jesucristo y el tiempo que pasó desde ese momento hasta la resurrección, en donde venció a la muerte, al pecado y al mundo a través de su resurrección. Ahí está hablando de la resurrección. Está hablando de Jesucristo. Yahweh dijo a su palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesús. En el principio era la palabra. ¿Ya vio por qué es tan importante entender que verbo no es lo correcto? Cuando dice las traducciones, en el principio era el verbo, destruyen toda la conexión que ese párrafo en San Juan tiene con el salmista David en el Salmo 110. Y con Isaías también, Isaías 6.1. Ahorita vamos a ir a Isaías. Y mire cómo corre el tiempo, hermano, pero es que esto así es. Sin embargo, yo le digo una cosa, este estatuto es tan contundente que no hay argumento contra él. Jesús nuestro Señor. Yahweh dijo a su palabra. Ahora vamos a ver otra escritura, hermanos. Vamos a ir al profeta Isaías, Yisayahu. Isaías, en capítulo 6, verso 1. Quiero que veamos de nuevo la manipulación del texto. La intención de Satanás siempre de sacar de en medio todo aquello que revela y comprueba a Jesús desde el principio, en el Tanaj y en el principio desde la creación. ¿Oyó, verdad? En el principio, en la eternidad, y desde el Tanaj, porque el Tanaj tiene principio, pero Jesús no. Entonces San Juan dijo, en el principio era la palabra. Ya esto lo vimos en la lección 2. Isaías capítulo 6 y verso 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. ¿Ok? Adonai dice. Adonai. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. A mí me da gozo de darle a usted en este momento esta joya de interpretación bíblica. ¿Qué relación tiene Isaías 6.1 con Salmo 110.1 y con Jesucristo y su profetizada resurrección y la victoria sobre la muerte y el mal? La palabra que usa ahí otra vez, y esto en los escritos originales, Isaías 6.1 dice: en el año que murió el rey Uzías vi yo a la palabra. ¿Ya se fijó? Ahí no dice al Señor, ahí no dice a Adonai. En el texto original dice: vi yo a su palabra. Alto, sublime, y sus faldas henchían el templo. ¿Por qué la instancia en Lucas de llevar la genealogía de Jesús al templo, a Adán? Yo le expliqué eso. Adán significa el templo en la simbología bíblica. ¿Por qué entonces dice que Lucas lleva la genealogía de Jesucristo hasta Adán? Por esto. Es tan importante relacionar a Jesús con el templo. Amén, gloria al Señor. Voy a repetirlo como dice, primero como fue traducido, luego como está en el texto original. Traducido Isaías 6.1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo.
sentado. Vajit, en el hebreo, reposando. El mismo verbo, la misma palabra, la misma expresión que el Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra. Ahí se sentó. Después de que lo dice en Salmo 110:1, Isaías lo ve en visión, en revelación, ahí sentado en todo lo que el Señor fue puesto. Vi a su palabra. No hay argumento que pueda destruir la verdad tácita, contundente, irrefutable, inmutable de la divinidad, la encarnación y la preexistencia de Jesús. El salmista en el 110:1 lo ve, Isaías lo percibe también y lo confirma. Siéntate, le dice en el Salmo 110:1, ¿verdad? Y en Isaías 6:1 dice Isaías, si es cierto, yo lo vi, ahí está el Señor Jesús, su palabra. Por eso es que están tan unidos estos dos, Salmo 110:1 y Isaías 6:1, porque hablan de lo mismo en diferente tiempo. Yo no sé si usted puede sentir lo que yo siento, yo sé que sí, muchos de ustedes. Esa revelación entonces, hermanos, ese periodo de espera desde el principio de los tiempos hasta la resurrección de Jesús, es uno de los más contundentes ejemplos y pruebas de que Jesús siempre ha existido. Él era en el principio con Dios, y era Dios, y por él y para él fueron creadas todas las cosas. Y el salmista lo vio y dijo Yahweh a su palabra. Y Yahweh, el Señor, le dijo a Jesús, siéntate hasta que por la resurrección ponga a tus enemigos por la planta de tus pies. Isaías lo ve y lo comprueba después, unos cuantos años después, ¿verdad? Y dice allí en el 6:1, vi a su palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Aquellos que a veces me provocan hablar en relación al texto antiguo, déjeme decirle, yo puedo también enseñarle en hebreo. Y usted está equivocado, porque Jesús es nuestro Redentor, nuestro Señor. Y fue profetizado, usted en el Tanaj, está en el Talmud, aún allí está Jesucristo, en el Targum está el Señor presente siempre, Jesucristo, su palabra. Juan utilizó ese término no por ser el precursor de llamar al Señor Jesús la palabra, sino más bien solamente él confirmó y trató de enseñar y transferirnos en nuestros tiempos y en el tiempo de Jesús lo que los profetas venían diciendo desde milenios atrás. Isaías 45:12. Este es otro verso hermoso y voy a terminar en un momento. Hay más que hablar, pero creo que aquí lo voy a dejar por ahora. Sí, esta lección, hermanos, tiene su origen en un mensaje que recibí como resultado de la lección anterior, que a un judaísta le dolió mucho, ¿verdad? Yo lo amo mucho en el Señor, es mi gran amigo, ¿verdad? Y me escribió, y él quería que yo dijera, pues lo dije en esta manera, no hay forma de traducir. Como me dijo él a mí, me dijo, no puedo argumentar tu estatuto. Sin embargo, yo tengo mi creencia, mi fe y mi tradición y moriré con ella. Me dolió mucho, me hizo sufrir. Porque en algunos, como en aquel tiempo los fariseos, los saduceos, la tradición era más fuerte que la palabra. Y aún así hoy en día, tanto mi amigo, y no le digo mi hermano porque el concepto de mi hermano, mi prójimo en la palabra es aquel que hace la voluntad de Dios como tú lo haces, y él refutando y rechazando a Jesucristo como su Redentor no es mi hermano.
es mi compañero, mi conocido, y yo lo aprecio mucho y siempre lo voy a querer. Y no le voy a dejar de hablar de la palabra. La palabra. Usted siempre que hable en la Escritura y menciona eso, palabra, recuérdese que está diciendo Jesús. Isaías 45:12 dice de la siguiente manera, y esto está como fue escrito en la traducción, translation, sí, en la traducción, sí, en la traducción, porque interpretación es una cosa, traducción es otra. Bien, dice así allí, ciertamente mi mano, oiga pues, como dice en la traducción, no en el original, ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Quiero que escuche y ponga su atención en este verso, hermano. ¿Cómo dice? Por su palabra el universo fue creado. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo sacaron aquí de que ciertamente mi mano fundó la tierra? Yo se lo voy a leer como está en el original, en el texto original. Ponga mucha atención. Y recuerde Génesis, por su palabra fue creado el universo. Ciertamente mi palabra fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo comparecen juntos. Ciertamente mi palabra fundó la tierra, aleluya. Ahora vaya Juan y léalo, lo va a entender mejor. En el principio era la palabra, Jesús, y por él y para él, y por medio de él fueron hechas todas las cosas que existen y permanecen hasta el día de hoy. Muy importante. Me quiere preguntar, ¿quiere que le dé 500 más versos acerca de donde habla de Jesucristo? De la palabra encarnada. Ahí están. Vea este video una y otra vez. Anote, ahí en la pantalla le he puesto los versos y algunos gráficos para que lo anote y lo comprenda mejor. San Juan 1:1. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Salmo 110:1. Yahweh dijo a su palabra, Jesucristo, siéntate a mi diestra. Isaías 6:1. Y yo vi a su palabra, yo vi a Jesucristo, eso es lo que dice ahí. Manos ingratas han destruido el verdadero significado y la palabra nunca desaparecerá. Por más que haga el hombre por tergiversar, cambiar, modificar las cosas, no podrá nunca ocultar la luz de la palabra en Jesucristo nuestro Señor. Ciertamente por mi palabra, dijo el Señor, fundé la tierra. No por mi mano, no. Ciertamente por mi palabra. Por eso es que a través de Jesucristo el universo fue, y es, y será. En el principio, bendito sea el Señor, te damos gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias porque nos has dejado la luz escrita en tablas de carne en el corazón. Y recordamos aquí en medio de nuestros ojos, en nuestra frente, ahí dentro, en el cerebro que tú nos diste, el regalo más grande de la humanidad. Recordamos ahí todo el tiempo que tú eres Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, escucha Israel, Yahweh tu Dios. Uno es y solo uno. Yo y el Padre, dijo la palabra, dijo Jesús, uno somos. Ahí está. También en el Shema
menciona a Jesucristo. Bendiciones, el Señor me los guarde y me los bendiga. Les amo en Cristo. Manténgase en casa. Siga las instrucciones de los gobiernos. Proteja a su familia y su vida. El Señor queda con ustedes. Shalom Alejem, Shalom Aleja. La paz sea con todos vosotros. Amén. Yo quiero agregar también otro pensamiento hermoso, otra contundente prueba de Jesús, nuestro Dios, su preexistencia, encarnación y divinidad. Yo creo que vaya a Levíticos capítulo 26 y verso 12. Yo creo que escuche esto. Dice: andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. De nuevo, la comparación aquí, hermanos, que yo hago es en la Sociedad de Publicaciones Judías de 1919, el Targum de Onkelos y el Targum de Jonathan Ben Uziel. Y fíjese usted, en todas las otras traducciones dice así, dice: y andaré entre ustedes, seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, la traducción judía de las Sociedad de Publicaciones Judías. Y luego en el Targum de Onkelos dice: y haré que mi Shekinah es la presencia de Dios, ¿verdad?, mora entre ustedes y ustedes serán, y yo seré su Dios. Perdón, le estoy traduciendo aquí, hermanos, discúlpenme. Entonces voy a de nuevo decirlo, del Targum de Onkelos en el 26:12 de Levítico dice: y yo haré que mi Shekinah, o sea, mi presencia, more entre ustedes, y seré para ustedes su Dios, y ustedes serán mi pueblo delante de mí. Ahora escúchelo cómo es la traducción en el original Targum de Jonathan Ben Uziel, el mejor de todos. Dice así, oiga bien: y la gloria de mi presencia morará entre ustedes, y oiga bien, y mi palabra será para ustedes el Dios redentor, y serán delante de mi nombre una nación santa. Mire, lo voy a repetir, ahí véalo, ahí le puse en su pantalla, ahí están todas las comparaciones, y la parte de abajo, entre el cuadrito rojo, dice: ese es el Targum de Jonathan Ben Uziel, que fue de fragmentos, el mejor traducción que yo conozco. Dice: y la gloria de mi presencia morará entre ustedes, y mi palabra será para ustedes el Dios redentor, Jesucristo, mi palabra, mi redentor, y serán delante de mi nombre una nación santa. Eso es lo que dice el Levíticos 26:12. Gloria al Señor.